Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. En este día les voy a explicar la clase número 3 de física con respecto al tema que hemos venido trabajando en abril sobre máquinas simples y máquinas compuestas. Este video va dirigido a todos los grados de sexto. A los de sexto D les indiqué que lo iba a subir el día de hoy para que refuercen la temática y todos los demás lo ven mañana. Entonces, vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos trabajado durante este mes, reforzando la temática antes de la actividad que debemos de presentar el día de hoy, o bueno, que deben de presentarla de aquí hasta dentro de 8 días, que viene siendo 1 de mayo, aunque el 1 de mayo es festivo. Bueno, entonces, tenemos que, vamos a trabajar la temática, vamos a reforzar los temas que hemos visto y por último a explicar la actividad correspondiente a la clase de hoy. Tenemos las máquinas. La primera clase de abril vimos que las máquinas simples son aquellas que no poseen de muchas partes, es decir, ellas son básicamente sencillas, tienen unas 3 piezas máximo y con un solo movimiento es fácil que ya lleven a cabo su trabajo. Tenemos las máquinas compuestas, que son aquellas que sí requieren muchas partes para poder desarrollar su trabajo o su función. Entre esos, muchas tienen que utilizar diferentes medios para obtener energía y poder generar desplazamiento, como por ejemplo las que tenemos aquí en la imagen, el carro, la máquina de coser o el avión. Luego, en la segunda clase, empezamos a trabajar lo que tiene que ver con las palancas. Las palancas mencionábamos que su principal función es cargar o levantar y por esta misma razón usualmente siempre tienen un eje. Y digamos, esta palanca o esta máquina nos permite transmitir la fuerza y el desplazamiento. ¿Cómo así? O sea, nosotros transmitimos la fuerza que nosotros estamos haciendo a esa máquina para que ella realice el trabajo y logre desplazar eso que nosotros necesitamos de una manera, digamos, un poco más sencilla. O sea, es como una ayuda que nosotros tenemos para desarrollar ciertas actividades o ciertos trabajos en nuestra vida diaria. Entonces, tenemos acá en la parte izquierda unos ejemplos en donde hablamos de los tipos de palancas. Entonces, tenemos palancas de primer grado, palancas de segundo grado y palancas de tercer grado. Cuando hablamos de palancas de primer grado, debemos de tener en cuenta que tenemos unos puntos de referencia, entonces hablamos de los elementos de las máquinas. Entonces aquí entra la potencia, la resistencia y el punto de apoyo. Entonces, cuando hablamos de una máquina de primer grado, hacemos referencia a aquellas en donde tenemos los elementos ubicados en ciertas características. Por ejemplo, en las de primer grado tenemos la potencia a un lado, la resistencia al otro y el punto de apoyo en el centro. Es decir, esta máquina no va a requerir de mucho esfuerzo para poder realizar su trabajo porque tiene una especie de equilibrio en ella. Luego tenemos las máquinas de segundo grado, que son aquellas en donde ya tienen un poco más de complejidad para desarrollar su trabajo y tenemos unas características en la ubicación de los elementos de ellas. Por ejemplo, tenemos que el punto de apoyo usualmente se encuentra en una esquina, la potencia se encuentra en la otra y la resistencia está en un punto medio. Lo que quiere decir en este momento es que la potencia usualmente siempre va a ser un poco mayor que la resistencia, es decir, que a pesar de la complejidad de la máquina, vamos a poder desarrollar nuestro trabajo adecuadamente. Entonces, tenemos que la de segundo grado tiene el punto de apoyo a un lado, la potencia al otro y la resistencia en un punto medio. Finalmente, la máquina de tercer grado o la palanca de tercer grado hace referencia a aquella que tiene ciertas ubicaciones. Por ejemplo, tenemos aquí el punto de apoyo también en una esquina, tenemos la resistencia en la otra esquina y la potencia en un punto medio. Lo que quiere decir es que esta máquina puede llegar a complejizar demasiado el trabajo o la función que nosotros queremos debido a que la resistencia se encuentra en el otro extremo del punto de apoyo, lo cual va a hacer que sea difícil desarrollar su trabajo o su función. Por eso es que, por ejemplo,
cuando requerimos alzar objetos y el punto de apoyo está en el lado contrario donde tenemos el objeto, a veces por el peso o el tamaño no podemos realizar el trabajo por mucho que queramos. Entonces lo que quiere decir es que aquí la resistencia en algunas ocasiones puede ser mayor que la potencia y por lo tanto el trabajo va a ser más difícil de desarrollar o de realizar. Continuamos. No cambia, ya. Entonces, aquí relacionamos con algo que trabajamos la clase pasada, que fue las palancas en el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano nosotros también desarrollamos ciertos trabajos que nos permiten, entonces hablamos de cierta medida como estructuras de palancas que tenemos en el cuerpo. Hablamos de tres partes del cuerpo como ejemplo, que son aquellas que podemos evidenciar aquí. Tenemos la primera que es el cuello de la persona con la cabeza, en donde hacemos relación a una palanca de primer género. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una palanca de primer género, recuerden que tenemos la potencia y la resistencia a las esquinas y tenemos el punto de apoyo en el medio. Entonces, miremos aquí. Como hablábamos en la clase anterior, la resistencia sería la parte de la cabeza, el peso que ésta posee. La potencia sería el cuello, que es aquel que se esfuerza en mantenerla, y el punto de apoyo sería las vértebras en donde comienza nuestra columna vertebral. Entonces, si ustedes analizan, la potencia está aquí, la resistencia acá arriba y el punto de apoyo está en el centro. Entonces, eso quiere decir que esta máquina o esta palanca del cuerpo humano no hace mucho esfuerzo para desarrollar su trabajo y por eso se considera de primer grado. Luego tenemos una máquina o una palanca de segundo grado en donde tenemos relación con el pie. Entonces hablábamos de que en el pie el punto de apoyo se encuentra en la punta, en los dedos, pues en la punta del pie. La resistencia se da aquí con énfasis al talón, en donde es aquel el que recibe todo el peso de nuestro cuerpo. Y la potencia sería en esta parte del músculo de la pantorrilla de nuestro pie, que es el que nos permite hacer, digamos, nuestros desplazamientos como caminar o empinarnos y demás. Entonces, si ustedes analizan, mire que el punto de apoyo está en una esquina, como indica el gráfico, véanlo aquí. Tenemos la resistencia en la parte media y la potencia en la otra esquina. Por lo tanto, la potencia usualmente siempre es mayor que la resistencia. Por eso es que esta máquina, a pesar de la complejidad, podemos desarrollar nuestro trabajo adecuadamente. Luego tenemos una palanca del tercer grado que digamos se relaciona con nuestro brazo cuando nosotros alzamos objetos. Entonces tenemos, la alcanza a tapar mi imagen. Tenemos acá un ejemplo, más adelante lo vamos a ver también y en la diapositiva anterior lo trabajamos, en donde decíamos que la palanca de tercer género es un poco más compleja de funcionar o desarrollar su trabajo debido a que tiene sus elementos ubicados de una forma diferente que lo hace más difícil. Por ejemplo, tenemos aquí que en el brazo cuando nosotros vamos a alzar algo, tenemos la resistencia en la palma de nuestra mano. Ahí es donde nosotros recibimos el objeto que queremos de levantar o cargar. Y entonces, dependiendo del tamaño de ese objeto o ese peso, nosotros podremos desarrollar o no el trabajo. Miren que el punto de apoyo está en la otra esquina y la potencia está en la parte media, lo cual quiere decir que si nosotros realizamos mucho esfuerzo con nuestro músculo bíceps para desarrollar el trabajo de cargar o levantar ese objeto, depende también del tamaño de este porque la resistencia de nuestra mano puede llegar a ser mayor porque nosotros no podemos cargar todos los objetos. Es como usted a veces intenta cargar una, no mentiras, a veces no, eso no lo hacen usualmente. Pero digamos que alguna vez usted lo intentó cargar un escritorio o cargar una persona con una sola mano, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el peso y el tamaño de esa persona es fuera de lo proporcional que puede sujetar tu mano, por lo tanto la resistencia es mayor a la potencia o el esfuerzo que puede hacer tu músculo. A menos pues de que entrenes muy duro y digamos logres desarrollar esa capacidad de alzar a una persona con una mano. Acá vamos a empezar con algunos ejemplos
para, digamos, antes de comenzar a hablar de la actividad del día de hoy. Entonces, si ustedes pueden observar, yo le agregué unos numeritos a cada imagen en donde indicamos qué tipo de nivel o de grado es cada palanca. Entonces, tenemos la primera, que viene siendo unas tijeras, que es una palanca de primer grado. Si ustedes analizan las tijeras tienen su punto de apoyo aquí en el medio, tienen la potencia de este lado y la resistencia al otro. Por lo tanto, si ustedes recuerdan los gráficos de la palanca de primer grado, la potencia y la resistencia se encontraban cada una a un lado, lo cual permanece un mayor equilibrio en esta palanca. Tenemos el mismo ejemplo de la carreta. Ustedes pueden observar que el punto de apoyo está aquí en el medio. Tenemos la resistencia y la potencia, cada una a ambos lados, lo cual también permite un equilibrio para poder movilizar este instrumento, esta máquina. Tenemos el ejemplo de la pala, en donde la pala la utilizamos para actividades de excavación. Entonces, ustedes pueden observar que el punto de apoyo se encuentra acá en el mango, donde nosotros sujetamos la pala para poder desarrollar el trabajo. Viene siendo la potencia aquí en el medio y la resistencia está acá, es decir, dependiendo del nivel de la tierra, dependiendo de las cantidades, si tiene roca, de las características del suelo, en su momento puede hacérsenos fácil o muy difícil el trabajo. Entonces puede presentar aquí una resistencia alta, por eso es de tercer grado. Con base a estos tres primeros ejemplos podemos ya tener una idea de lo que son los grados de las palancas. Tenemos, por ejemplo, aquí la carreta. Esta carreta puede llegar a ser muy similar a esta, pero tienen características diferentes. Mire que acá el punto de apoyo lo podemos observar más en una esquina. Entonces, tenemos el punto de apoyo en la esquina izquierda en este caso. Tenemos la potencia que la haríamos en la otra esquina y tenemos la resistencia en un punto medio. Entonces, consideramos que esta es una máquina de segundo grado porque a pesar del esfuerzo que esta digamos, nos exige para poder desarrollar el trabajo o su función, es posible que la podamos manipular para desarrollar el trabajo fácil, bueno, digamos, más o menos fácil. A pesar del peso que nosotros podamos introducir aquí en la carreta o carretilla, nosotros después de que logramos hacer un buen esfuerzo y una buena fuerza aquí para alzarla y mantenerla en equilibrio, la podemos trasladar a cualquier sitio. Ya si vamos a intentar voltearla mucho hacia cualquiera de los dos lados, de pronto perdemos esa estabilidad. Pero de acuerdo a la fuerza que nosotros le hagamos o la potencia que tengamos aquí, puede facilitar el trabajo a pesar de la complejidad que pueda generar esta. Y acá tenemos pues otros ejemplos de palancas de primer, segundo y tercer grado. Traté de ponerles los ejemplos que más se pudieran para de pronto una mayor comprensión y acercamiento por parte de ustedes en cuanto a la actividad pues que vamos a realizar ahora. En estos momentos voy a hacer una pequeña pausa. Igual el video se corta después de 15 minutos, entonces vamos a cortar hasta aquí y en el próximo video vamos a continuar con la explicación de la temática como tal para su respectivo pues envío, que ustedes lo puedan trabajar y digamos disfrutar con el hecho de que les sirva de guía y de apoyo para el desarrollo de las actividades y comprensión del tema. Entonces, tomen un descanso de 5 minutos.